Bueno, les decía, un embargo lo va a ordenar un juez, ¿sí? En virtud de deudas que haya contraído el trabajador. Entonces, el juez ordena trabar embargo por la suma X de dinero. Quien lo efectiviza es el empleador. Entonces, es el empleador quien tiene que tener en cuenta los porcentajes de embargabilidad para poder proceder a cumplir la orden judicial. ¿Cómo sería el caso? Bueno, este mínimo vital y móvil es inembargable siempre, salvo que se trate de prestaciones alimentarias. Estamos hablando de otro tipo de deudas que contrajo el trabajador y que tienen orden judicial de embargo. Entonces, cuando el salario del trabajador, la remuneración, supera un salario mínimo vital y móvil, todo aquello que exceda de ese salario mínimo vital y móvil es embargable. Cuando la parte que excede es entre un salario mínimo vital y móvil y dos salarios mínimos vitales y móviles, el porcentaje de embargo se reduce al 10% del excedente. Y solo cuando el salario mínimo vital y móvil, cuando la remuneración del trabajador supera los dos salarios mínimos vitales y móviles, el excedente de un salario mínimo vital y móvil puede ser embargado en un 20%. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué pasa si el monto por el cual el juez ordena el embargo supera el porcentaje de embargabilidad? Bueno, el empleador va a tener que fraccionar el embargo en los periodos necesarios para no excederse del porcentaje de embargabilidad de la remuneración. Y depositar mes a mes el porcentaje retenido en concepto de embargo. Ahora, puede ocurrir que el trabajador tenga muchas deudas y ingresen más de un pedido de embargo sobre sus remuneraciones. Bien, en ese caso, el empleador primero va a cumplir con uno de los embargos, el que haya recibido primero. Una vez cancelado, empieza a cumplir con el segundo. No es embargable la cuenta. No podría, por ejemplo, un juez ordenar al banco que embargue una cuenta sueldo, porque esto no permite respetar los porcentajes de embargabilidad. Entonces, todo embargo se tiene que dirigir, sobre haberes, se tiene que dirigir al empleador, que es quien conoce el salario del trabajador y los porcentajes de embargabilidad. ¿Se entendió esto? Profe, ¿los porcentajes estos son para todas las deudas o solamente para la deuda alimentaria? No. La deuda alimentaria no está sujeta a estos porcentajes.
es para todo el resto de deudas que puede contraer un trabajador. Ah, La prestación alimentaria está exceptuada de estos límites. Profe, Sí, decime, Candela. A ver si me quedó claro. O sea, usted dijo que ponele si gano 40.000 pesos y 33.000 es el salario vital y móvil. Y solamente se puede embargar el 10%, o sea que quedarían 7.000 pesos. ¿Se embarga ese total o solo 700 pesos? No, vamos de nuevo. Sobre lo que exceda de un salario mínimo vital y móvil, sobre el excedente, cuando el sueldo del trabajador no supera los 2 salarios mínimos vitales y móviles, que serían 66.000 pesos, solo se puede embargar el 10%. Entonces, lo embargable serían 700 pesos. Cuando la remuneración del trabajador supera los 2 salarios mínimos vitales y móviles, por ejemplo, si cobra 70.000 pesos, ahí solo resto los 33.000 que no pueden ser embargados. Me quedan 37.000. Sobre el excedente solo se puede afectar un 20%. Es decir, que entonces todo no se embargaría, solamente el 10 o el 20% de lo que restaría, no Claro. todo. Ah, ok, No, está bien, gracias. no. A ver, la idea Cosa que es... me había quedado esa duda. La Que me idea había del... quedado esa duda y tipo no la quería dejar pasar porque después me iba a confundir. Está muy bien. La idea es proteger la remuneración. Cuando dijimos que se protege al trabajador hasta de sí mismo, es con respecto a las conductas que el trabajador puede asumir que le generen un perjuicio y que le impidan la manutención normal y habitual de sí mismo y de su grupo familiar. Por eso se establecen estas cuotas de embargabilidad. A ver, cuando dije que si le otorgan tarjeta de crédito, préstamos y demás, normalmente un trabajador no habituado, sobre todo una persona con poca capacitación y poca experiencia, fácilmente puede endeudarse por sumas que después no va a poder pagar. Entonces, está este límite que se puede afectar al pago de las deudas una pequeña porción de la remuneración del trabajador. Y debe ser realmente pequeña. Entonces, hay un mínimo que nunca se puede afectar por deudas que no sean alimentarias. Es un salario mínimo vital y móvil. Lo que supere de eso es lo embargable, ¿sí? Ahora bien, también hay un límite a esto. Si la remuneración del trabajador es escasa, no llega a los 2 salarios mínimos vitales y móviles, bueno, sobre el excedente solo se puede embargar un 10%. Profe, Y cuando ¿le hago una excede consulta? de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, es cuando sobre el excedente se puede embargar hasta un 20%. Sí, decime, Claudia. En caso, por ejemplo, de una persona que, no sé, tenía 3 embargos pendientes y entra en blanco, ¿no? ¿Ese porcentaje se divide en esas 3 empresas distintas o es un 10% para cada empresa? ¿Se debía dividir esos 700 en 3? No sé si se entiende. En ese caso se entiende perfectamente. Lo de práctica es que para terminar más rápido, el empleador afecte el porcentaje disponible al primer embargo que recibió. ¿Sí? Me entraron 3, uno en febrero, otro en marzo, otro en abril. Bueno, primero afecta el porcentaje embargable al embargo que recibió en febrero, hasta que se agote.
luego empieza a cumplir el que recibió en marzo y luego empieza a cumplir el que recibió en abril. Obviamente, como empleador, tiene que informar al juez que está utilizando el porcentaje de embargabilidad con motivo de un embargo que recibió previamente y que va a empezar a pagar este embargo a partir de X fecha. Eso el empleador lo tiene que informar al juez porque para no tener él un inconveniente por incumplimiento de una orden judicial. ¿Se entiende, Claudia? Sí, 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 es como Y por lo orden de que llegada. El que llegó primero, el cobra primero. empleador puede, si pongamos que es un sueldo de 70.000 pesos, se puede disponer de sobre 37.000, el 20% son 7.400 pesos por mes. Si alcanza para, a ver, si el embargo no es muy grande, los embargos recibidos no son muy grandes, lo puede llegar a fraccionar y pagar una parte a cada uno. Pero si el embargo es muy grande, por ahí, en 3 cuotas paga uno, cumple y empieza a cumplir con el otro. En Perfecto. caso de aplicar todo lo retenido al pago de una, va a empezar por el embargo más antiguo, por el que haya recibido primero. Perfecto, gracias. Normalmente no hay embargos en espera. Llega un embargo, el empleador tiene la carga de empezar a cumplirlo. Porque si el trabajador cuando recibe, si el empleador recibe una orden de embargo sobre haberes, pero el trabajador no está en blanco, ese empleador, a todos los efectos, va a negar la existencia de la relación laboral, va a decir, esta persona no trabaja para mí. Entonces responde el embargo en esos términos. Si ingresa a trabajar después, tendrá que mandar un segundo oficio de embargo. ¿Se entiende, Claudia? Sí, sí, profe, tenía esa duda de cómo se hacía si eran varios. Porque pensá esto, si yo, empleador, recibo un embargo sobre una persona que tengo trabajada, pero sin declararla, sin registrar la relación de trabajo, no voy a cumplir ese embargo, le voy a contestar al juez que esta persona no está trabajando para mí, porque lo contrario tendría una contradicción, ¿sí? Estaría declarando que estoy en infracción a las leyes de trabajo. Y en caso de los contratos temporales, los contratos de 3 meses también es lo mismo, porque yo calculo que debe tardar un poco Un más un contrato embargo. de trabajo a plazo fijo, ¿sí? Tiene una fecha de vencimiento. Entonces, mientras dure el contrato de trabajo, el empleador está obligado a hacer las retenciones, pero nunca excediendo el porcentaje máximo de embargabilidad. Ok. Sí, pero por ejemplo, para que llegue un embargo, cuando una persona empieza con un contrato de 3 meses, supongo que debe tardar un poco más un embargo, ¿no? Ay, me hice un lío. Pero, por ejemplo, no sé, si tengo un empleado durante el contrato de 3 meses, el contrato temporal, y no sé, en el último mes es cuando me llega lo del embargo, pero no se renueva el contrato. ¿Qué deberían de pagar por ese mes o hacer también eso como negar la relación? No, en ese caso tiene que hacer la retención en el porcentaje establecido para el mes e informar que tenía un contrato de trabajo a plazo fijo y que ese contrato vence tal día. Ah, perfecto. Listo. O sea, se estipula los tiempos que quede el trabajador. Claro, o sea, mientras el empleador tenga que pagar una remuneración, mientras el empleador tenga la obligación de pago, puede efectivizar una retención por embargo. Más allá no, y menos tampoco, porque si tiene un contrato de trabajo a plazo fijo, yo
que vence el 28 de febrero. Y el día 12 de febrero yo recibo una orden de embargo sobre haberes del trabajador. Bueno, cuando voy a pagar el mes de febrero, tengo la obligación de retener lo que corresponde al pago en el porcentaje de ley. Ok, profe, ahora sí. Gracias. No puedo mentir, no puedo decir no trabaja. No, la obligación el empleador la tiene, pues está recibiendo una orden judicial. Y tiene el deber de informar las condiciones de esa relación de trabajo. Bueno, es un contrato a plazo fijo, por tal cantidad de meses, se inició en tal fecha, vence en tal fecha. Claro, debe siempre estar informando, o si ya terminó y llegó el embargo después, informar que trabajó de tal fecha a tal fecha, pero que no sigue en la empresa. Tal cual, exactamente. Perfecto, gracias. No, pues nada. Bueno, en la actualidad, cuando hay relaciones de trabajo registradas, lo normal es que exista una cuenta sueldo en la cual se deposita la remuneración del trabajador mes a mes. Ahora, es necesario que exista un comprobante de pago, del cual se tiene que entregar necesariamente un duplicado al trabajador. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a permitir al trabajador acreditar el pago ante su obra social, ante el sindicato cuando lo necesite, pero además y principalmente le va a permitir al trabajador verificar que la liquidación se haya hecho de manera correcta. Entonces, para que el comprobante de pago sea válido, se tiene que instrumentar por escrito, mediante recibo, que debe llevar la firma del trabajador. Tiene que confeccionarse en doble ejemplar y entregar al trabajador una copia firmada por su empleador. Y cuando existan rubros separados, se tienen que efectuar los recibos por separado. Por ejemplo, si en un mes le corresponde al trabajador cobrar la remuneración y las vacaciones, deben instrumentarse en 2 recibos separados. El contenido de ese recibo, para ser válido, debe indicar la identificación clara del empleador y la identificación clara del trabajador, incluyendo el número de quill y la categoría laboral. Una descripción completa de la remuneración percibida, con indicación de cada rubro que se liquida y el monto correspondiente. Lo mismo con respecto a las deducciones que se efectúan sobre la remuneración. Cada rubro por el cual se efectúa una deducción y el monto correspondiente a cada una de ellas. Las deducciones habituales son los aportes a la seguridad social, los aportes de obra social, la cuota sindical, si corresponde el impuesto a las ganancias. Cada uno de estos rubros debe estar claramente indicado con el porcentaje que se retiene, o sea, con el monto retenido, más que con el porcentaje, con el monto retenido. ¿Qué más? Bueno, el total bruto de la remuneración y el importe neto. El importe neto tiene que estar en letras y números. ¿Qué más? La fecha de ingreso del trabajador. El lugar y fecha de pago. Y la constancia de que el trabajador recibió las sumas indicadas mediante su
firma en el recibo. Si los recibos cumplen con los requisitos mínimos descriptos, entonces van a tener validez probatoria. Ahora, la firma en libros o registros del empleador no reemplaza la firma del recibo. O sea, por cada trabajador debe existir un recibo de remuneraciones por cada pago mensual o quincenal, lo que corresponde. Cada pago requiere un recibo firmado por el trabajador. En el recibo no se pueden agregar renuncias de ningún tipo, ni constancias de haber recibido algo que sea diferente del duplicado del recibo de sueldo. Estas cuestiones agregadas son nulas. Si, por ejemplo, se quisiera agregar que el trabajador renuncie a su empleo a partir de la fecha tal, eso es nulo, no existe. Y el empleador tiene la obligación de conservar los recibos de sueldo por un periodo de 5 años. Periodo mínimo de 5 años. Bien, preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe, le hago una consulta. Para Sí, rendir el parcial tenemos que llenar formulario o algo como se hacía el año pasado, o nos presentamos No. nada más el miércoles. Se presentan directamente el miércoles en el aula que tenemos asignada, que es la 118. Perfecto. ¿A partir de las 8 o 8 y cuarto? A las 8. No, a las 8. Perfecto. Profe, ¿el examen arranca a las 8 o va a arrancar más tarde, 8 y cuarto, 8 y media? A ver, lo primero que vamos a hacer es dirigirse al aula, tiene que estar a las 8 en el aula, vamos a tomar asistencia antes de empezar el examen. Si no es que a las 8 en punto arranca, pues tendríamos que estar un rato antes. A las 8 Sí. tienen que estar en el aula para que podamos empezar. Bueno. Calculo que empezará entre toma de asistencia y demás 8 y cuarto, pero bueno, si alguien tiene algún problema con el transporte y llega 8 y media, no quiere decir que no pueda dar el examen. ¿Está? Y el DNI nada más, ¿no, profe? DNI, hoja y lapicera. ¿El parcial dura más o menos 1 hora o no hay un tiempo estipulado todavía? No, no hay un tiempo estipulado. Ah, bueno. O sea, está previsto para que no dure más de 1 hora, no es un examen extenso. Pero bueno, va a ser el tiempo que ustedes necesiten para hacerlo. Buenísimo. Hay quien escribe más rápido, quien escribe más lento. Le vamos a considerar el tiempo que ustedes necesiten. Tampoco va a durar las 3 horas de clase, ¿sí? Obviamente. Y lo que serían las notas van a estar recién para el lunes que viene, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias.
teniendo en cuenta que no hay apuro, ¿sí? No, sí, sí, obvio, yo se lo pregunté, Es profe. razonable que cuenten con las notas el lunes. Profe, ¿y tendría algún modelo de examen como para saber cómo va a ser más o menos? Porque tipo, me pone re nerviosa no saber cómo quizás va a ser. No tengo un modelo, pero puede haber preguntas de tipo multiple choice, como para que elijan una opción entre varias. Y alguna pregunta, va a haber preguntas conceptuales. Por ejemplo, que mencione cuáles son los rubros no remunerativos. Sería un ejemplo de pregunta. Si algo que no es sumamente extenso ni un tema a desarrollar, no es una cuestión puntual. Ok, ok. ¿Y algún artículo en particular o solamente como explicar? A ver, de memoria ningún artículo. Claro, a No. eso me refiero. No. O saber, bueno, en tal artículo está tal tema, tampoco. Prefiero que entiendan los institutos tal como los fuimos hablando, más que la referencia o la cuestión de memoria. Pues la memoria dura a corto plazo. La comprensión del tema, que es lo que buscamos, ¿sí?, es lo que perdura, porque implica que el concepto se aprendió con H en el medio, quedó incorporado. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ni texto de memoria, ni artículo de memoria, ni relacionar un artículo de memoria. Acá la memoria no, el razonamiento es lo que nos interesa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el examen entra todo lo que vimos hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Unidades 1 a 4 del programa, excluyendo todo lo que es historia. ¿Excluyendo qué, profe? Lo que es historia del trabajo, Ah, ok. eso no entra en el examen, no lo tomamos. ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, dudas, nos vemos el miércoles en la facultad. Perfecto, profe. El miércoles. Profe, buen miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, que estén bien. Si alguien tiene algún inconveniente, ¿sí?, por el cual no se pueda presentar el miércoles, escríbame. ¿Sí? Como para ver qué podemos hacer.
como me pasó durante el cuatrimestre, que a un alumno no le dieron permiso para ir a la facultad y perdió el primer parcial. Así que avísenme si hay algún inconveniente de este tipo. Bueno, buen día. Chao, profe, que